no sé, a ver si me ocurre ahora. Eh, una lógica de niveles podemos armar, algo así. Como, bueno, sí, distintos nodos que tienen la información de los niveles, los objetivos, y el Game Manager, ya que lo vamos a implementar hoy, eh, que llame a la lista y que la tenga ahí de recurso, ¿no? Que sea quien usa la lista y la lista que esté hecha de nodos. Está Creo que bueno. se puede. Sí, Sí, claro, sí, a ver, también la gracia de la lista enlazada más que nada es la de poder cambiarle el orden. En sí, listas vos podés manejar en Python. Entiendo que sí, los arrays se manejan como listas porque son todas sí, dinámicas en Python. sí, En sí. GD, perdón, en GD Script son todas dinámicas. Solamente que es más lento si empezás a cargarle mucho dato. Claro. Ah, El tema es ah, cuándo vos tenés que cambiar los datos. Porque si el dato o sea, esto que decís, Lu, que si el dato lo tenés que cambiar porque testeando te diste cuenta que un nivel va antes que el otro, te conviene meterlo antes que el otro, y vos todavía no compilaste, digamos, lo cambiás a mano. La gracia de la lista enlazada es que vos podés dinámicamente hacerlo por software, digamos, ir modificando el orden de esos elementos de manera mucho más barata eh, que en otras estructuras de datos, ponele. Eh, o sea, en tiempo de ejecución podés hacer esos cambios de forma más barata. Después, a la lista vos la terminás creando de forma manual, digamos. O sea, bueno, a este elemento le sigue este, a este elemento le va a seguir este, a este le sigue este, y así, y bueno, eventualmente después en tiempo de ejecución agregás o quitás elementos. Eh, pero si vos lo que estás haciendo es una lista enlazada de niveles, se me ocurre, a menos que vos los niveles los estés generando de forma dinámica, no sé, en base al rendimiento del jugador o de manera procedural, ponele que puede funcionar también, eh, ahí sí te sirve la lista enlazada y los vas cambiando en orden y laburas con lógica de lista enlazada. Pero si vos tenés 10 niveles que son estándar y los metés todos adentro de una lista enlazada que puede funcionar, eh, para cambiarles el orden, agarra este, lo pone acá, lo agarra este, lo pones acá, lo haces tipo desde el proyecto y no en tiempo de ejecución. Pero ahora lo vemos, ahora lo vemos. Em, estoy pensando cuándo. Primero veamos el Game Manager y después al Game Manager le metemos un sistema de niveles. Me parece que va a ser lo más práctico. Joya, vamos con eso. Nos queda, nos toca recuperar en algún momento la clase que perdimos el viernes. Esa clase tiene una particularidad o va a tener una particularidad que no podemos ver tema nuevo ni nada de eso, va a ser medio o un repaso o a mí me parece que por ahí nos sirve más plantear algo como, che, necesito aprender a implementar esto porque el proyecto en el que estamos me pide que implemente esto, necesito implementar esto y no sé hacerlo. No sé, bueno, un sistema de merge de armas. No se me ocurre cómo puedo implementar esto. Bueno, no nos metemos esa clase a ver un ratito cómo podemos implementar un merge de armas. O lo que se les ocurra, que quieran que veamos. Ahí les paso la pelota a ustedes para que, para que les sirva la clase en particular. Eh, Acá tengo un link que, bueno, los va a llevar a este form. Que, bueno, acá me parece que ahora le voy a agregar
tema que quieran ver o algo que quieran ver cómo implementar y, y se los paso, porque va a ser más práctico así. Ahora está solo para el día y horarios. El problema también es que no se tienen que chocar con las otras materias. Es lo difícil que me pidió la universidad que hagamos. Así que, bueno, se los paso por campus. Vamos acá, Game Manager. Em, el Game Manager viene a solucionar un problema. O sea, implementar un Game Manager o la idea de un Game Manager dentro de un sistema de juegos eh, viene a solucionar un problema que seguramente les ha pasado a la hora de ponerse a programar protos. A medida que el proto va creciendo, lo que termina sucediendo es que los objetos que yo estoy definiendo empiezan a estar como muy entrelazados entre ellos. O sea, como que se vinculan demasiado. Uno le pega al otro y le cambia de alguna manera su estado. Después, si el estado de un objeto cambia, tengo que activar cierta UI. O si el personaje principal, el script del personaje principal me cambia a la escena siguiente. O si atravieso una puerta, la puerta me cambia a otra escena. Y empiezan a pasar cosas así que en primera instancia parece, o sea, cuando estamos prototipando, eh, es como la primer lógica que aparece, ¿no? Ok, sí, el personaje cruza la puerta, polla, puerta hace load, escena tanto, y nos vamos a esa escena. Eh, en esa instancia tiene sentido, pero cuando el proyecto empieza a crecer y de repente tenemos muchas entidades, o sea, tenemos muchos objetos, eh, se empieza a volver un poco tedioso que todo esté tan entrelazado. Y de hecho, con la programación orientada a objetos y todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, lo que intentamos hacer justamente es encontrar una lógica en la que las cosas no estén tan entrelazadas, que no sean tan dependientes una de las otras, que las implementaciones no estén tan acopladas, se dice técnicamente. ¿Por qué consideramos que esto no es una buena práctica? Que las implementaciones estén muy acopladas. Bueno, básicamente porque si yo tengo que modificar algo, voy a tener que ir a muchos lugares a modificar ese algo. Y no solo me refiero al valor de una variable. No sé, si yo tengo que eliminar a un personaje y la lógica del juego entero estaba basada en el script de ese personaje, cuando yo elimino al personaje se va a romper por todos lados. Y eso es un problema. Y cuando quiera reemplazarlo, voy a tener que revisar que lo que estoy volviendo a meter no rompa con todo lo que ya estaba. Y lo tengo que ir a chequear a muchos lados distintos. Y eso es lo molesto. Y eso es lo que hace que, que nuestro programa no sea mantenible de alguna manera. Por lo general, esto de que las entidades están muy entrelazadas se debe a que se puede ver a muchas cosas, pero una de las principales causas es que los objetos, las clases que nosotros definimos e implementamos, se están encargando de muchas cosas. Y probablemente se estén encargando de más cosas de las que sea lógico que se encargue. Por ejemplo, acá tenemos a nuestro Mario, nuestro amigo Bigotón. Eh, es lógico pensar que la clase personaje maneje el movimiento del personaje, maneje las colisiones, maneje que si va a recibir daño, si va a recibir un power-up o no, cómo lo hace. Pero no tiene sentido que sea el personaje quien habilita el pop-up de Game Over cuando se muere. Que sea el personaje el que cambia la escena cuando cruza la puerta.
que sea el personaje el que lleva, no sé, la cuenta del score del que va haciendo en el mundo, eh, en el juego, digamos. Todas esas son responsabilidades que por ahí no le corresponden a Mario. Y bueno, si lo pensamos solo en Mario, y si pensamos que es solamente, bueno, cambiar de escena, habilitar una interfaz, eh, parecieran que son como cosas pequeñas, cosas simples, que bueno, de última lo puedo manejar si está un poquito... puede que sea desprolijo, pero lo puedo manejar así, yo lo entiendo al código. Ok, lo lógico es, primero, bueno, que si está desprolijo tratemos de no hacerlo, porque por lo general no trabajamos solos, pero más allá de eso, em, que no es solo una entidad la que está desprolija. O sea, cuando estos límites entre las responsabilidades de cada uno de los elementos de nuestro juego empiezan a ser tan difusa, cuando la lógica del flujo de las acciones del juego está desperdigada por todos los elementos del juego, bueno, es un problemón, porque realmente se vuelve inmanejable, eventualmente. Eh, por ahí está bien para un proto, uno no se opone a hacer una ingeniería enorme de cómo va a ser el software para algo que va a tener tres elementos, pero cuando el juego empieza a crecer y el proyecto empieza a ser cada vez más grande, bueno, hay que ser más ordenados con eso. ¿Y qué significa ser más ordenados? Bueno, en este caso, tratar de que las clases no estén tan entrelazadas entre ellas, ¿no? Y que cada clase haga lo que tiene que hacer y no más que eso. Para evitar justamente el acoplamiento de clases. Porque si las clases están muy acopladas, por ejemplo, bueno, este en el que veíamos, en donde Mario habilita la pantalla Game Over y nos manda al menú principal, eh, cada cambio que yo quiera hacer va a hacer que yo tenga que revisar mucho código e ir a hacer cambios en distintas partes de muchos scripts distintos. Imagínense que en lugar de Mario tener una vida sola, eh, pasa a tener tres vidas. Y entonces cuando recibe daño, en lugar de morir, ahora tengo que revisar cuántas vidas tiene antes de cambiar al main menu. Eh, entonces, en lugar de tirar el pop-up de Game Over, tengo que descontar vida. Bueno, si todo eso está en muchos scripts y está todo desperdigado por muchos lados, se vuelve un lío hacer esa modificación. Y bueno, ahí es donde entra la lógica de Game Manager. ¿Qué es un Game Manager? Bueno, eh, básicamente es una entidad, es una clase, es un objeto que nosotros vamos a definir y que es donde vamos a volcar toda la responsabilidad del flujo del juego, del control del juego. De esta manera vamos a conseguir dos cosas, vamos a conseguir varias cosas, ¿no? Pero principalmente vamos a estar centralizando la responsabilidad del flujo del juego, o sea, sabiendo que hay una entidad que es la encargada de manejar la interfaz de usuario, una entidad que es la encargada de pausar o despausar el juego, de setear la dificultad, de hacer un cambio de escenas, de saber si el score es el suficiente para pasar de nivel o si ganó o perdió el jugador. Pero aparte de eso estamos desligando a las otras entidades de tener que controlar esas condiciones. Las entidades pasan a hacer únicamente lo que tienen que hacer ellas, eh, y a avisar que los eventos suceden. Se lo avisan al Game Manager y el Game Manager es el que se encarga de hacer que el resto de las cosas se sucedan, ¿no? Justamente por esto es que controla el flujo de acciones del juego. Entonces, en este ejemplo en donde Mario en primera instancia
se moría y era él el que habilitaba el pop-up de Game Over y después me mandaba al main menu, ¿cómo puedo yo en esa lógica implementar un Game Manager o pensarlo a través de un Game Manager? Bueno, en primera instancia, Game Manager es una entidad que va a ser como medio consciente de todo lo que está sucediendo en el juego. Eso es algo que tenemos que conseguir que Game Manager sea. Y luego, cuando Mario muera, él en lugar de hacer todo lo que antes hacía, lo único que tiene que hacer es recibir daño, chequear su vida, si muere efectivamente, morir y avisar, che, Mario acaba de morir. Entonces Game Manager va a recibir ese aviso y va a desencadenar todos los eventos que corresponden a que Mario haya muerto. ¿Qué significa esto? Bueno, es el Game Manager que le dice al pop-up de Game Over, che, aparece vos. Eh, cuando el pop-up termina, o sea, aparecen 3 segundos de pop-up, fade out, y el pop-up eventualmente le dirá a Game Manager, ya terminé, y Game Manager dirá, bueno, cambio de escena a Main Menu, y nos vamos al Main Menu, y empezar de nuevo. Entonces, bajo esa lógica es la que va a funcionar nuestro Game Manager. Un evento va a suceder, Game Manager se va a enterar, y va a reaccionar y va a orquestar todo el desencadenante de acciones que tienen que suceder en el juego. Todas aquellas acciones que le correspondan eventualmente al Game Manager. Si mi botón de Game Over tiene un botón de reiniciar y otro de volver al menú principal, bueno, será el pop-up será el encargado de revisar cuál de los dos botones se aprieta y de avisarle al Game Manager, che, hay que reiniciar, che, hay que volver al menú principal. Y después Game Manager será el encargado de reiniciar o de volver al menú principal. Cada uno tiene sus responsabilidades, esas responsabilidades están bien separadas. Todos los objetos le comunican al Game Manager lo que está sucediendo, el Game Manager le pide a las cosas que actúen a raíz de eso. Bueno, acá tenemos un ejemplo. A mí me gusta, no sé si me gusta, pero pienso un toque al Game Manager como un pulpo o un director de orquesta, ¿no? Porque es el chabón que está ahí como atento a toda la jugada y dice, bueno, vas vos, vas vos, vas vos, vas vos, te toca a vos, te toca a vos, recibe la info de alguien. Ah, entonces tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto. Está ahí como ordenando la jugada, como con un millón de manitas y un montón de ojos, aunque bueno, los pulpos tienen 2 ojos nomás. Bueno, a la larga, tener un Game Manager nos va a ayudar justamente a eso. En primera instancia, todo lo que es lógica del flujo del juego va a estar puesto en nuestro Game Manager. Entonces nosotros sabemos dónde ir a tocar, dónde ir a modificar, cuando algo no anda. Y también sabemos dónde implementar las cosas que tienen que ver con el flujo del juego. Y no está desperdigado por ahí. Esto va a hacer eh, que, que nuestro juego sea más fácil de mantener, seguro, y más fácil de escalarlo. Eventualmente, si trabajamos con esta lógica de, bueno, tenemos un manejador de juego que lleva y trae, eh, va a ser para nosotros mucho más fácil después implementar más niveles, implementar una interfaz de usuario nueva, cambiarla, agregar más enemigos, porque simplemente deberíamos, o sea, construir esas cuestiones y ver cómo se vinculan con el Game Manager. Y después va a ser el Game Manager el encargado de, bueno, entras y salís. No tengo que andar haciendo que mis clases se relacionen con
todo el resto de las clases. Y esto va a hacer que se reduzca el acoplamiento, o sea, las clases ya no están tan entrelazadas entre ellas. Sí va a haber una fuerte dependencia con el Game Manager, o sea, porque las clases van a estar todas de cierta manera mirando hacia Game Manager y Game Manager va a estar mirando hacia todas las clases. Eh, pero eso es más fácil de manejar y bueno, la información tiene que ir y venir eventualmente, ¿no? O sea, un software es un sistema de información, o sea, llevamos y traemos información. Eh, Nada más que, bueno, pasa por las manos de esta entidad que nos va a organizar el flujo de acciones. ¿Se lo pueden imaginar? ¿Ustedes alguna vez utilizaron un Game Manager en alguno de los juegos que fueron haciendo? ¿Te puedes acercar un poquito al micrófono que me parece que se te está cayendo? ¿O es a mí? Claro, bueno. Sí, sí, esa es podría ser bien una de las tareas del Game Manager. Ahí va. Claro, unas variables que vendrían a ser como globales del nivel o bueno, del juego, depende cómo es la lógica de juego que tengan implementada. Ahí va. Repet- no nada, eh, pero hay cosas que sí tienen que ser manejadas por las entidades. O sea, de vuelta, eh, lo que es flujo de juego, eso sí te lo tiene que manejar Vos podés tener un game manager y un level manager, ponele, si querés, uno como general y otro del nivel en el que estás, pero ponele que para el proto que nosotros estamos haciendo, como es una pantalla medio estática, tenés un solo manejador. Ese manejador va a ser el encargado de, no sé, parar el juego cuando haya pausa, detener, eliminar a todos los enemigos cuando el timer se acabe y se haya terminado el nivel, limpiar las listas, setear el puntaje, hacer que aparezcan los distintos sistemas después ahí, todo lo que conlleve que haya terminado un nivel. No sé, ponele que ahí tenés la tienda donde vas a comprar elementos, donde puedes hacer el merge de las armas, y después una vez que das OK, avanzás con el siguiente nivel. Lo importante del Game Manager es que, por lo general, todos los que son controladores no tienen lógica dentro. O sea, no tienen mucha lógica dentro, sino que le dicen a otros objetos que hagan las cosas. O sea, delega las responsabilidades. Por ahí el manager no sabe cómo se hacen las cosas, pero sabe cuándo y el por qué. Por ejemplo, bueno, hay un objeto pensando en Brotato. Brotato va tirando enemigos en pantalla, vos vas corriendo para que no te maten y eventualmente hay un timer que
timer llega a cero, termina el nivel. Bueno, el Game Manager está diciéndole a un objeto que se encarga de, no sé cómo funciona Brotato por adentro, pero a un objeto que se encarga de spawnear enemigos. Bueno, vos spawnear enemigos. Eh, MC, o sea, personaje, avísame si te morís. Y timer, avísame cuando termines. Y estáis esperando que eso suceda. Timer terminó. Bueno, vos dejá de spawnear enemigos. Voy a eliminar todos los enemigos. Elimino todos los enemigos. Pongo pausa. Habilito menú de compra. Eh, Todo eso sucede, aparece el menú de compra. Cuando el menú de compra termina, o sea, el menú de compra tiene toda su lógica interna, que eso no lo hace Game Manager. Eso es lo importante también. Todo eso se encarga otro objeto. Game Manager lo único que le dice, bueno, aparece ahora y hace lo tuyo, qué sé yo. Una vez que eso termina, bueno, listo, salí, cargo la data del nivel 2, empiezo nivel 2. Vos empezás a spawnear enemigos de nivel 2. Y vos avísame si te moriste otra vez. Vos timer reinicia. Todo sucede de vuelta. La lógica que va a estar dentro de Game Manager va a responder al orden de por qué. ¿Por qué suceden las cosas? Y no cómo suceden las cosas. En cambio, las otras entidades de juego, los menúes, eh, o, o no sé, el personaje principal cuando se mueve, responden a la lógica de cómo suceden las cosas, del por qué y del cómo, en realidad. Pero bueno, más también del cómo. O sea, personaje tiene que perder vida. Ok, mi método de personaje dice cómo el personaje pierde vida, qué significa que el personaje pierda vida. El enemigo tiene que setear un objetivo a quien atacar. Bueno, el método de enemigo dice el cómo sucede eso, cómo el enemigo setea un objetivo a quien atacar. Los métodos de Game Manager, por lo general, van a setear eh, en qué condiciones yo hago tal cosa, o cuando suceda esto, hacemos esto. Setean el por qué suceden las cosas, el cuándo suceden las cosas y no el cómo suceden las cosas. El cómo suceden las cosas lo hacen los objetos, los otros objetos. Ahora lo vamos a ver implementado, va a estar un poquito más claro, imagino yo. Vamos a Deutsch. 4.3. Salió 4.5 hace unos días. No vi que había de nuevo. Ah, lo que sí vi es que se filtraron datos de cuentas de Steam, así que me toca cambiar contraseñas y métodos de verificación de Steam. Por si no lo hicieron y no se enteraron. Bueno, para. Vamos a salir acá primero. Vamos a abrir GitHub. Vamos a crear una nueva branch que va a ser Game Manager. Voy a implementar un Game Manager. Y ahora sí. Desarrollo. Godot. Lunedia. Bueno. ¿En dónde estamos? A ver. Bueno, fuera de cámara se implementó un enemigo que lo que hace es seguir
al personaje principal y le hace daño cuando, cuando lo pega. Tiene un cooldown que cada 3 segundos creo que hace, le quita 10 de daño. Esto viene de una clase que se llama enemigo. eh, y después las estadísticas están pensadas con la misma lógica, no sé si se acuerdan, del personaje, que era un diccionario con las estadísticas. Clave string, valor numérico en este caso, pero bueno, GDevelop, nos permite usar claves valor dispares, ¿no? Em, bueno, tiene un timer y tiene un target que en este caso se lo pasé por inspector. Es un poquito desprolijo, eso a mí no me gusta mucho pasar cosas por inspector, porque después uno se olvida de pasárselas y todo se rompe. Em, después, bueno, tiene la lógica para acercarse. Em, no sé qué tanto tengo que explicarles esto, pero está comentado acá. Lo que hace es calcula el vector de movimiento que tiene que hacer, o sea, la posición del objetivo menos la posición principal. Le da como resultado el vector que se necesita para llegar de la posición del enemigo a la posición del target. Después calculo el paso que se va a dar ese frame y si el paso que se va a dar en el frame, o sea, lo que se va a desplazar en ese frame es mayor al, a la distancia que hay, a la distancia del vector, se mueve el enemigo. De lo contrario, no se mueve, porque ya está pegadito, significa. Lógica para recibir ataque, y esto está interesante, que igual todavía está implementado, pero no hace nada porque el personaje principal no ataca. Pero bueno, si recibe un ataque y el personaje tiene vida suficiente, en realidad esto ahora que lo pienso está mal. Si el ataque es mayor a cero, se lo resto la vida, y si la vida es menor a cero, emite una señal de que el enemigo está muerto. Ok, eso es lo que está nuevo implementado. Después eso, la escena Soul, esta escena, que es la del muñequito este, em, tiririri, que es un nodo 2D con una animación, un animated sprite 2D, un área para el daño y un área para la visión que no está implementada todavía, pero mi idea es eventualmente que el enemigo no vaya directo hacia el personaje, sino que esté como patrullando la zona y cuando eventualmente esté dentro de esta área, ahí pueda ir y atacarlo. Pero todavía eso no está implementado, así que esto no importa. Después tiene esta área que es la del daño. Si se superpone con el área del personaje, Soul hace daño. Eh, y después la lógica para, bueno, en el ready setea sus variables propias, las sobrescribe, y después tiene únicamente la lógica de las señales. Las señales tenemos un cooldown del timer, el timeout del cooldown, digamos, que es el timer este, que el timer es, el cooldown lo que hace es, bueno, cada cuánto pega. Si se superponen el enemigo y el personaje principal, le hace ataque de daño, o sea, le hace 10 de daño,
por frame, no, sería una locura. Le estaría haciendo muchísimo daño. Entonces, bueno, cada cooldown, digamos, cada 3 segundos, descontale 10 de daño. Entonces, cuando el cuerpo del personaje entra en contacto con el área del enemigo, eh, el enemigo, el personaje recibe daño, recibe ataque, y el timer empieza. Después, cada vez que el timer termina, el enemigo, el personaje recibe daño, recibe daño, recibe daño. Excepto que el personaje se vaya del área de Soul, y en ese caso detengo el timer y borro la referencia del enemigo, del MC. Eso es lo agregado nuevo al proyecto. Después, vamos con lo nuestro. ¿Cómo vamos a aplicar este Game Manager? Bueno, primero vamos a necesitar crear una entidad que genere enemigos cada X tiempo, que va a tener una lógica parecida a esto. Vamos a usar un timer y las señales de timeout del, del timer. Una clase que spawne cosas, básicamente. Bueno, vamos a la escena primero. Vamos a ir con la escena. Primero escena, nueva escena, escena 2D, spawner. Eh, ok, spawner va a tener un sprite 2D. ¿Qué le podemos poner? Puerta abajo. Claro que sí. Mira qué bonito. Bueno, y de acá adentro van a salir enemigos. Enemigos, enemigos, enemigos. Eh, Vamos a necesitar un timer. Time to spawn. Y creo que poco más. Creo que poco más. Vamos a hacer su script. Que herede de nodo. Un script para todos los spawners. Que no sé si va a haber más de un tipo. Ok. Spawner va a tener que tener. eh, una. Una referencia a lo que va a spawnear, ¿no? Lógico. Así que var enemigo a spawnear. Vamos a hacerle un preload. De Soul, ¿no? De la escenita esa. Esta. De esta escenita. Ok. Va a tener que tener la referencia al timer, que se llama time to spawn. Yo quiero que esto lo cargue una vez que esté ready. Si hay cosas que no entiendan, avísenme, ¿eh? ¿Qué más necesitamos?
Eh, bueno, en la función ready podemos conectar timer.connect, la señal en timeout, que se llama on time out, creo que se llama la señal default de esto, timeout. Bueno, se la puedo conectar a mano después, pues no me acuerdo exactamente el nombre de la señal default. Time to spawn time up. Perfecto. Em, bueno, cada vez que el timer termine, timer vamos a ponerlo en 3 segundos, ponele. Cada 3 segundos spawneamos algo. Tac, 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 tac. No, ¿cómo sería? Tac, tac. Ahí va. Eh, el timer lo seteamos auto start para que apenas arranque la escena ya esté spawneando cosas. Em, y nada, lo instanciamos. Deberíamos hacer. Ok. Eh, enemigo spawnear. Punto instantiate. Em, vamos a decirle que el enemigo.position, o sea, este objeto que acabamos de spawnear, quiero que se meta a la escena en exactamente la misma posición que el portal este que estamos haciendo, que el spawner, y después quiero que, sabes que no tiene mis, Soul no va a tener no va a tener la referencia del MC para perseguirlo, así que vamos a tener que crearle una función. Función set target recibe un target que es un character body 2D. em, Self.target es igual a target. Pass. Ok, atando cosas con em, enemigo set target y después se lo agregamos de hijo a la escena. Tenemos que meterlo dentro del árbol de escenas, pues si no, no aparece en pantalla. Self.getParent, porque no quiero que sea hijo de coso, punto setChild al child, enemigo. Joya.
Lo único que me faltaría es que Spawner tenga la referencia al MC para que puedan los enemigos cuando salgan empezar a perseguirlos. Y estamos. Vamos a hacerlo por inspector, así no lo andamos buscando. Export bar. Sí, que es el tipo character body 2D. Sí, perfecto. Ok, esto debería andar. Vamos a guardar la escena. Eliminamos. Buah, ahí se lió. Eliminamos a Soul. Chao Soul. Y ponemos el spawner. Por acá. El spawner le pasamos la referencia al MC. ¿Y esto andará? Tuki, tuki. Qué belleza. No tiene audio igual esto, pero. Bueno, primer paso conseguido. Hasta acá me siguen. Esto es simplemente un spawner, ¿no? Con lógica de timer. Claro. Sí, sí, funciona también. ¿Por qué? O sea, ¿por qué esto yo lo planteé así? Porque la lógica del juego este en el que yo estoy es que esto eventualmente va a tener un puzzle que tiene botones y hay que apretarlos, ¿no? Y los spawners van a estar bloqueando los botones. Entonces tenés que venir a destruir de alguna manera esto para liberar el botón. Entonces va a haber muchos spawners, no sé, va por ahí. Pero sí, la lógica es la misma. O sea, si en lugar de spawnear de acá, spawnea de un punto aleatorio, también es parecida, digamos. Bueno, joya. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, creamos una entidad que genere enemigos cada X tiempo. Joya, cumplido. Creamos una clase Game Manager que lleve la cuenta de cuántos enemigos hay en el nivel. Ok, vamos ahí. Va a ser una clase que lo que tiene que hacer es ir llevando la cuenta de cuántos enemigos Spawner fue haciendo, de alguna manera. En realidad lo que tiene que contar es cuántos monstruitos hay en el nivel. Como por ahora Luneia, que es este personaje nuestro, no ataca, bueno, estos monstruitos nunca van a morir, lamentablemente. Así que por ahora la cuenta es esa. ¿Cuántos enemigos hizo spawner? Vamos ahí. Creamos un nuevo script que se va a llamar Game Manager. Vamos a hacer que sea una clase.
Y ok, Game Manager va a tener acceso al spawner. eh, que es del tipo spawner. Va a tener una cantidad de enemigos, que va a ser un int. Y por ahora eso, ¿no? Em, Tenemos algo que hacer en ready. Creo que no. Bueno, sí, podemos setear cantidad de enemigos a cero, ¿no? Al principio no hay enemigos. Em, ok, yo tengo que contar la cantidad de enemigos que hay en pantalla. Entonces, yo necesitaría que Spawner me avise cada vez que genera un enemigo. Y necesitaría que los enemigos, ponele, me avisen cada vez que se mueren. Para esta lógica que estoy llevando adelante, ¿no? Para contar la cantidad de enemigos. Em, Podría hacerlo así. También podría revisar el árbol de escenas todo el tiempo e ir contándolos, pero me parece que es muy costoso. Por ahí si me avisan cada vez que genero uno y me avisan cada vez que se va uno, yo puedo saber cuántos enemigos hay en pantalla. Entonces, para eso voy a necesitar crear una señal. No sé si crearon señales alguna vez, pero las señales que son estas que vienen medio de fábricas, nosotros podemos crear señales a gusto y placer. Las señales tienen dos extremos, un emisor y un receptor. El emisor tiene que en algún momento de su código emitir la señal, decir, bueno, sucedió esto, aviso, y después todos los receptores que están conectados a esa señal saben que eso acaba de suceder. Y el receptor tiene que declarar un método que es el que se va a llevar a cabo cuando la señal suceda. Por ejemplo, esta es una señal que viene definida de fábrica. Es una señal, la señal timeout del timer. Cuando el timer, el tiempo de espera del timer llegue a cero, el código que hay atrás de timer, de la clase timer, emite la señal timeout, spawner recoge la señal timeout y ejecuta este código. Viene acá y hace todo esto. Bueno, nosotros podemos hacer lo mismo si decimos que spawner va a tener una señal que se llama spawn. Signal, spawn. Por lo general las señales se definen seguidas de las extensiones y las clases. Ok, ahora que spawn existe, que la señal existe, la clase spawner la tiene que emitir. Así que cada vez que instancio un enemigo, que todo el proceso de instanciar al enemigo sucede, le puedo decir eh, emit signal. Emití una señal. ¿Qué señal? Spawn. Ahora, spawner, cada vez que termina con su jugada de crear enemigos, avisa.
grita, ¡Ew! Spawn. Lo que me queda es que Game Manager se conecte a esa señal de spawn y tenga un método que haga algo con ello. Entonces, el método on spawner spawn. Nombre que ustedes quieran igual, ¿eh? Cada vez que me digan que el spawner spawneó algo, yo hago cantidad de enemigos más igual 1. Sumo 1 a la cantidad de enemigos. Ok. En el ready voy a conectar la señal del spawner con este método. A ver si me acuerdo cómo era esto, pero creo que era spawner, o sea, el objeto que emite la señal, punto, connect, y acá me dice la señal, el nombre de la señal como si fuese un string, y el llamable, el coleable, que es tipo el método. Entonces, el nombre de la señal, que es spawn, y el método que quiero que llame, on spawner spam. A ver si lo hice bien. Spawner, la señal se llama spawn, perfecto. Ok. Veamos si esto funcionó. ¿Cómo vamos a saberlo? Vamos a saberlo porque cada vez que spawn se emita, em, printeamos que se emitió la señal y cada vez que Game Manager reciba la señal, vamos a printear que se recibe la señal. Guardamos y este Game Manager yo se lo tiro a la escena de prueba. Podría haber un objeto acá adentro que se llame Game Manager, pero solo con vincularlo es suficiente. A ver si anda. No. Spawner can call method connect on a null value. Ah, qué tonto. ¿Qué pasó? No le pasamos, es por esto no me gusta hacer las cosas por inspector. Generalmente es porque yo me olvido, pero no le asigné el spawner al script. Spawneó, se emitió la señal y se recibió la señal. Por alguna razón extraña, debe ser por el orden en el árbol de escenas, lo primero que estás haciendo es que se recibe la señal y después se emite la señal. Tiene sentido igual porque eh, si pensamos en el orden de las llamadas, si pensamos en el orden de las llamadas en el spawner, primero se emite la señal y que se emita la señal va a desencadenar que Game Manager ejecute este método y al ejecutarse el método va a imprimirse recibir la señal y después va a contar y después va a volver a spawner y va a imprimir esto. Por eso está al revés. Pero está bien. Detalle. Detalle pequeño que no nos importa en este caso. Joya, la señal funciona. Ahora Game Manager sabe exactamente cuántos enemigos hay. Vamos print cantidad de enemigos.
Me va printeando acá abajo todos los enemigos, ¿no? En este momento hay 5, 6. Hermoso. Ahora, ¿le ven alguna utilidad a esto? Podríamos hacer algo así. Claro. Bueno, ahora que tenemos este control, nosotros podemos setear, no sé, la dificultad de nuestro juego de alguna manera. Cuántos enemigos aparecen en pantalla es ah, en alguna instancia la dificultad del juego. No es lo mismo, no sé, imagínense jugar Doom con 2 enemigos o Doom con 1 millón de enemigos en pantalla. Eh, Claramente la dificultad de nuestro juego lo va a setear, la va a setear un montón de variables, pero con un sistema parecido a esto nosotros podríamos ir manejándolo. O sea, encontrar los parámetros que hacen que la dificultad de mi juego sea una o sea otra. ¿Cómo podemos hacerlo menos? Imagínense que Game Manager tiene una variable que es enemigos mínimos, un entero. Y tiene otra que es máximos mínimos y un máximo de enemigos. Ok. Y yo quiero que la cantidad de enemigos se mantenga acá. Entonces, vamos a hacer una función. Yo quiero que si la cantidad de enemigos que hay en pantalla es menor a los enemigos mínimos que tiene que haber, que yo seteo como lo razonable, que, que empieza a generar enemigos mucho más rápido. Porque tengo que llegar rápido a ese número para estar en los rangos aceptables. Y si me paso, o sea, si de repente instancié de más, bueno, empezar a instanciar enemigos a menor velocidad. Entonces ahí yo tengo como un spawner un poco más dinámico, ¿no? O sea, el Game Manager le está diciendo, che, me faltan enemigos, tiren más leña al fuego, o tipo, bueno, aflojado un poquito, que estamos bien, hace calor. Función, no sé, validar cantidad de enemigos. ¿Qué va a hacer validar cantidad de enemigos? Bueno, va a tener que avisarle actualmente al spawner que vaya más rápido o más lento. ¿Qué significa que el spawner vaya más rápido o más lento? Bueno, este numerito es el que tiene que cambiar, ¿no? El wait time. Cuando esto llegaba, o sea, cuando estos 3 segundos pasaban, instanciaba. Entonces, por ahí yo puedo decir, si los mínimos, si estamos por abajo de los enemigos mínimos, instancia cada 1 segundo. Si estamos por arriba de si estamos en el rango correcto, cada 3. Y si estamos por arriba, deja de instanciar. Hagamos algo así, una lógica así, sencilla. Lo que vamos a necesitar es que Spawner tenga un método, que Spawner tenga un método que me permita desde afuera modificar este dato, el wait time.
Ok, vamos a validar el dato. Si el dato que viene desde afuera es distinto a wait time, es distinto a timer punto wait time, no es necesario esta validación. Yo la estoy haciendo porque es correcta, digamos, pero esto tranquilamente podría directamente modificar el valor y listo. Si el valor es distinto y el valor eh, es mayor o igual a cero, ponele. No, espera, estoy complicándolo al pedo. Vamos a hacer esto. Si, si el cooldown es cero, o sea, si lo que me pasan es cero, lo que tengo que hacer es detener el timer. Timer.stop. O sea, tengo que parar de instanciar cosas. Eh, de lo contrario, le tengo que decir al timer que su nuevo wait time es igual a cooldown. Ahora puedo hacer paz tranquilo. Eh, si quieren, pueden chequear que cooldown que sea positivo. No sé qué pasa si pongo un cooldown negativo. A ver, ¿me deja? No, no me deja. O sea, me lo setea a el valor mínimo. Tampoco me va a dejar que sea cero. No sabía eso, pero tiene sentido. Y tiene sentido que lo haga desde acá afuera. O sea, que chequee el valor entonces, porque probablemente se rompa, si no. Cooldown tiene que ser mayor o igual a cero. Ok, creo una función para setear el timer, me vuelvo a Game Manager y ahora en validar cantidad de enemigos es, si cantidad de enemigos es menor al mínimo, tengo que instanciar más rápido. Así que spawner.set time to spawn 1. Spawnea cada un segundo. En cambio, si cantidad de enemigos es menor a em, al máximo de enemigos, spawner set time to spawn a 3. Setealo en 3. Y de lo contrario, o sea, si no es menor, o sea, si cantidad de enemigos es menor a los mínimos enemigos, al mínimo seteado, ok, spawnea más rápido, porque necesito llegar rápido a esto. Si esto es falso, voy a chequear esta condición. Si la cantidad de enemigos es menor a la cantidad máxima de enemigos, quiere decir que tengo más enemigos que lo mínimo, pero menos que el máximo. Entonces, estoy en el rango correcto, voy al tiempo normal de spawn. Ahora, si esto es falso, o sea, si la cantidad de enemigos es menor al mínimo de enemigos, pero también es menor, pero, o sea, si la cantidad, disculpen, si la cantidad de enemigos es mayor al mínimo de enemigos, pero también es mayor al máximo de enemigos, quiere decir que estoy pasadísimo. Entonces, spawner, set time to spawn, 0. ¿Qué significa 0? 0 significaba que si yo le pasaba 0 acá,
Esto iba a ser verdadero, así que esto se ejecuta. Va a hacer esto y va a detener el timer. Y acá, timer punto start. Debería haber un... ¿Hay un chequeo? Está. Is stopped. If... Perfecto. ¿Qué hice acá? O sea, como en algún momento lo detengo, si en algún momento lo detengo, en algún momento voy a tener que volver a iniciarlo. Porque si no, cuando yo me pase del rango máximo, voy a detener el timer, mi personaje va a seguir matando enemigos y eventualmente el número de enemigos va a bajar, voy a estar dentro del rango normal y eh, debería volver a setear, eh, o sea, voy a volver a setear un cooldown, el time to spawn, y bueno, si el timer estaba detenido, arrancalo de vuelta. Si no, no. Si no, esto va a dar negativo y listo. Seguimos avanzando. Ok, yo creo que esto debería andar ya. No. Bueno, cada vez que sumo un enemigo, validamos. Validar cantidad de enemigos. Y acá hay algo que no me gusta, pero bueno, lo dejamos para otro momento. Em, entonces, ¿qué esperamos que suceda? Esperamos que de entrada el timer ande rápido. Ah, de entrada el timer va a tener que andar rápido. Después, cuando estemos dentro del rango correcto, va a empezar a andar un poquito más despacio. Y cuando lo superemos, va a detenerse completamente. Entonces, el mínimo de enemigos va a ser 5. Y el máximo de enemigos va a ser 10, qué sé yo. Completamente arbitrario. Vamos acá y lo corremos. Ok, pasó algo raro ahí, ¿no? Como que el primero esperó 3 segundos y después los empezó a spawnear cada un segundo y después funcionó bien. O sea, llegó a 5, bajó a 3 segundos de vuelta y ahora que ya hay 10 vivos, dejó de spawnear. ¿Por qué será eso? Eso tiene que ver con esto, que el primer spawn, claro, el primer spawn lo hace a 3, sí o sí a 3. Como que lo que desencadena todo es el timer de spawn. El timer de spawn dice, hey, llegué a 0, y ahí genera el primer enemigo. Y el primer enemigo se genera a los 3 segundos. Entonces, podemos pasar que el primer enemigo siempre se genera al primero, al segundo uno, y bueno, que de ahí Game Manager empiece a setear cómo quiere hacer las cosas. Uno, 2, 3, 4, 5. Joya, llega a 10 y termina. Funciona. Lo viejo funciona, Juan. No, ¿en serio?
no, a ver, esto, vamos de vuelta. Va, de vuelta no, creo, no sé si lo dije alguna vez. Em, Esto es una implementación que sirve para la lógica del juego que yo estoy haciendo. Por ahí el juego que están haciendo ustedes no obedece a la misma lógica, entonces no tienen por qué implementarlo así. Yo solo le estoy mostrando una lógica que funciona y si les sirve la utilizan. Y si no les sirve para lo que ustedes están haciendo, seguramente les dé ideas, que es un poco lo que me interesa. O sea, yo no, claro, opciones. O sea, ok, mira, puedo hacerlo así y si no, seguro si modifico esto, esto y esto, va a funcionar parecido, pero más tirando a lo que yo quiero. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, imagínense que, bueno, esta implementación que hice ahora sirve para un nivel que tiene un solo spawn. ¿Qué pasa si eh, yo necesito que un nivel tenga dos spawners? No, hice lío. No, ¿qué hice? Hice lío. Esto. Esto. ¿Qué pasa si yo, y esto puede salir mal, dijo tu Sam, porque creo que no lo hice antes, poner dos, pero la lógica dice que debería andar. Poner dos, le pasamos esto, y lo único que debería modificar en mi lógica es habilitar al Game Manager a tener más de un spawner. Var spawner, que no es va a ser una lista on array. ¿Cómo digo yo en GScript que esto es un array de spawners? ¿Sí? No. Ah, sí, creo. For each. Que no me acuerdo cómo se hace un for each. O por alguna razón esto no se puede. Perdón, las veces que traté de usar for each no me andó, tuve que usar un for, pero es eh, con otra sintaxis, si no me equivoco. Vos decís que no hay for each en
en Godot. Es for directamente en realidad en Python. O sea, vos decís O que es sea, for. es for, sí, ese y creo que es en los paréntesis. Sí, sin los paréntesis. Hacia. Mira vos. Bueno, esto probablemente se pueda hacer más prolijo. A ver, arranco, conecto las señales. Recibe la señal, suma 1, valido la cantidad de datos y les digo a todos que modifiquen su velocidad de acción. Mm, si me voy a la escena de prueba, yo debería simplemente em, tuki, tuki. ¿Y esto anda? Dijo funciona, Juan. Fue toda la semana diciendo eso. Bueno, joya. Ahora puedo tener una lista de spawners que obedecen todos a la misma lógica. Que bueno, quizás entre con estos límites tan chiquitos no se vio. Si los agrandamos un poco, em, deberían ser suficientes. Ahí está spawnando a un segundo. Cuando llegó al límite aceptable empieza a spawnear menos y eventualmente se detiene. Ahora no puedo dejar de ver una carita con un lunar, mira. Listo. Llega al número de 30 y se detiene. Y ahí, bueno, la magia que le quieran agregar a eso, la sustancia que le quieran agregar. ¿Qué errores tenemos? Tengo una señal que no se usa. Ok, no pasa nada. Tengo una señal que no se usa, parámetros delta que no usa. Y no se usa dentro de la clase. Está bien. Ok, ¿cómo lo ven? ¿Les da ideas? ¿Pueden llegar a utilizar algo parecido dentro de sus juegos? Sí, el movimiento del ARM. Ah, ¿pudiste?
No, es que es difícil. O sea, hasta que no ves cómo está implementado en otro lado, es muy difícil que se ocurran las soluciones. E incluso esta, qué sé yo, es una implementación que se me ocurrió a mí en el camino. Hay, después hay como ciertos patrones que resuelven problemas que ya existen y que existen y se presentan en todos los proyectos y bueno, hay soluciones preestablecidas, digamos. Vamos a ir viéndolos. em, Algunos, por lo menos los que están más vinculados a videojuegos, ni los vamos a ir solucionando. Es un poco la idea. Está bueno esto del arma. Si no lo pudiste solucionar, que en realidad es un problema que van a tener todos cuando implementen el arma. ¿Cómo hacen que el arma eh, trabaje? Porque trabaja sola. Por lo general es muy fácil hacer un arma porque, tipo, bueno, no tiene que sola darse cuenta hacia dónde disparar, hacia dónde moverse, hacia dónde nada. Generalmente sigue al mouse y dispara. Punto. Se acaba. Entonces, una implementación. Claro. Bueno, es que eso va a ser un lindo lío al que todos van a tener que llegar y encontrar solución. Igual es una de las cosas que planeo traerles, porque eso va a estar trabajando constantemente. Todavía no lo implementé igual, por eso es que acá Luneia no le pega a nadie, pero lo lógico sería que haya no sé, creo que es un orbe lo que tengo yo dibujado que gira alrededor de Luneia, que cada tanto, cuando haya un enemigo a rango, va y le pega. Hay mil formas de implementar eso. Em, pero bueno, las cuentas por lo general van a ser las mismas. Ponerle que el objeto rote alrededor de Luneia, creo que hay un método que se llama literalmente rotate around, que te permite rotar alrededor de un objeto. Si no se puede calcular, pero es un poco más lío. Y bueno, no sé, tendría que verlo. No me senté a implementarlo. ¿Sabían esto de Godot? Yo lo descubrí hace poquito. Si vienen acá, cuando ustedes le dan play, por ahí les sirve para el debug. El otro día me volví loco buscándolo porque en Unity está más a la vista. Em, si vienen acá a la izquierda y tocan en remoto, ven el estado de la ejecución del juego, no el estado estático del que partieron, sino cómo están pasando las cosas. Por ejemplo, si hago clic en MC y abro el diccionario, veo las estadísticas actuales. Por ejemplo, ahora tengo 10 de vida. Tengo, esto es, pero divine. Y están acá todas las instancias de los enemigos, por ejemplo. Y puedo ver hijo de quién es. Por ejemplo, si estoy instanciando algo y veo que no me está recuperando la data bien, quiero saber si un enemigo en particular, cómo son sus estadísticas, cuántas vidas tienen. Target vacío. ¿Cómo están dando? Ah, mira, aquí está. Tuki Me tuki. cansé el año pasado de preguntar dónde estaba eso de encontrar No, las variables y nadie sabía, nadie sabía. Yo acá. también acostumbrado a Unity que lo tenía siempre a ¿Qué? mano, digo, haciéndole el print tree a todas las cosas para saber qué es lo que había en el árbol. A ver. Sí, mira.
Era un botón. Ah. Sí, igual yo también tardé bastante en encontrar esto y es realmente una de las herramientas de debugging más hermosas que nos da el motor. Em, bueno, les puedo tirar varias de estas. Si entran acá, pueden ver, si están usando navegación, pueden ver navegación, pero no sé, ver formas de colisión. Cuando le dan play, pueden ver los objetos y las áreas y los collision shapes en realidad están viendo de cada uno de los objetos y pueden saber si las interacciones que ustedes están viendo corresponden o no. Por ejemplo, no sé, a mí me pasa, y no sé por qué, que cuando toco este colisionador de acá abajo, el personaje principal se traba. No sé por qué. Por ejemplo, por acá. Ahí está. Queda completamente trabado. Y ahora que me lo pongo a ver, tengo ni idea por qué es. Pero quizás tenga algo que ver con cómo están. ¿Un qué? Ah, No, pero más proceso, sí, sí, más sí. le va a costar a procesarlo si no hace un cuadro. Ah, bueno, le Ah, puedo bueno. hacer una cápsula y probablemente. Ah, sí. No, pero eh, Sí, para mí tiene algo que ver con con la diagonal esta que está dibujando. el de abajo no es cuadrado, es un polígono. En realidad es un cuadrado, pero como. Sí. Puede ser, ¿eh? A ver. La voy a guardar. A mí una vez me pasó esto de que se haya quedado trabado porque es como que entraba en una parte que no debía acceder y eso no le permitía moverse, era una cosa rara también. Sí, es que pueden ser varias cosas y todavía no me senté como a decir, bueno, ¿qué te está pasando, chaval? Eh, por ahí algo así es cierto y me lo soluciona sin tener que ponerle mucha más cabeza. ¿O no? Ah. Bueno, cuestiones del desarrollo. Sí, es raro que lo deje agarrado y no Sí, que lo lance hacia afuera, porque eso sí es más común a veces que te haga el rebote, pero mira, es más, ahora yo, yo se diría me igual traba en también todos lados. cambiarle la forma al de abajo. Si no es un rectángulo, si es un polígono, que sea un rectángulo nomás. Pero bueno, que si no, vamos a poner a probar ahora. No, olvídate, esto es parte. Porque encima es en algunos puntos, o sea, para mí es que es porque es un polígono así. Para mí tiene algo que ver con la posición del sprite, la animación y cómo el shape se Ah, mueve en base a el pasito del personaje. pero la Pero no, animación no mueve al Collision, ¿o sí? no ¿No? debería. Que Porque es tendría un que ver así. animate sprite, no un... Sí, sí, Nosotros sí. siempre, bueno, el año pasado creo que usábamos solamente, bueno, mi grupo por lo menos usaba solamente los animating player que sí, a veces movían la colisión. Pero porque también tenía una forma media rara el muñeco. No, mira, ahí está clarísimamente superpuesta una de la otra. Después me voy a fijar. Debe estar pasando eso. Debe ser que. Ah, ya sé qué pasa. Como yo el movimiento lo hago por código, el paso, o sea, yo tengo esto acá. El paso del personaje está fuera del collider en este frame. En el último frame está fuera del collider y el script lo mueve un poco para abajo y ahí queda el área adentro del collider este que es sólido, entonces no lo impide salir.
lo tiene trabado. ¿Me explico? Debe estar pasando eso. O sea, ahí estoy fuera, pero en el próximo frame, si yo aprieto para abajo, por la velocidad, digamos, en la que se mueve el personaje, va a quedar adentro el área del character body, va a quedar adentro del colisionador de acá abajo. Y como está adentro y el de abajo es sólido, no voy a poder salir nunca. Me encantaría poder hacerle suma a esto, pero bueno. Bueno, ¿Se puede editar la cámara con el. sí. Cuando se ve en tiempo real, digamos? ¿Se pueden editar los datos o solamente los vemos en el inspector? No, yo creo que deberíamos poder. No, porque, por ejemplo, ahí sí se puede hacer zoom, sí se puede mover la cámara. Sí, debería poder modificar el. Nada, igual sí tiene sentido lo que decís vos. Si lo que está haciendo es teletransportarse un par de píxeles hacia abajo, según su velocidad, entonces sí, puede ser que quede atorado. A nosotros nos pasaba también el año pasado porque teníamos un movimiento automático. No se quedaba atorado, Mm, pero sí como que rozaba y contra algunos objetos como que le costaba moverse cuando, o sea, tenía como un movimiento automático, digamos, hacia arriba. Y como que quedaba chocando algunos objetos y empezaba como con cierta fricción. Y de eso le terminamos poniendo que sí, ahí está dentro. eso es lo que pasa. Bueno, me toca ponerme a ver mi lógica de movimiento de personaje. Pero bueno, son cositas, cositas. Quiero ver algo. Yo modifiqué esto en tiempo de ejecución. En Unity lo que sucede es que si yo detengo la ejecución, vuelve a mi valor original. Pero acá no. Tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con eso porque van a hacer lío. Repito, cuando nosotros le damos play podemos modificar los valores de las variables, ¿no? Venimos al remoto y tenemos acá todas las entidades del juego. Si yo quiero puedo venir acá y cambiarle la lógica o el valor de estas variables al personaje y a lo que sea, ¿no? Por ejemplo, lo muevo por inspector al personaje. Lo muevo acá y se movió. Ya no está más acá en el medio donde estaba antes. Pasarlo al 900. A ver, acá es más o menos 300. Si paso al 900. Tuki, se mueve. Perfecto. Qué lástima no poder tener las dos cosas como a la vez en vista. Lo muevo para allá, 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 lo muevo para allá. La cuestión acá es que esto que termina el 926, cuando yo detengo la ejecución, em, no, no sé. Ah, no, hice lío yo, ¿eh? Está andando bien. Tararara. No dije nada. Capaz que la vez pasada le modificaste en local y no en Sí, sí, remoto. sí. Sí, sí. Lo modifiqué en la escena. Lo cual también está bueno porque en Unity, donde sea que lo modifiques, se va a borrar.
Eso Sí. no te lo va a tener que cortar la modificación que le hiciste para hacerla de Sí. vuelta. Qué feo cuando no te das cuenta que estás con el inspector y con una Sí. iniciada una sesión de debug y haces cambios y después El año se echa pasado le todo a perder. pusimos un filtro ahí que se ponga todo rojo cuando está ejecutando para no olvidarnos de que está ejecutándose. Sí, es un dolor de cabeza. Bueno, volviendo a nuestra lógica de Game Manager. Por ejemplo, em, así como estoy manejando a estos enemigos, yo podría tener... ¿Qué acaba de pasar? Wow. A mí me acaba de parpadear el monitor. ¿A ustedes les parpadeó la transmisión? No, me Ah, parece ok. que fue la luz allá. Ah, no, debo tener un cable mal conectado o algo así. Con la misma lógica, nosotros podríamos manejar varias cosas, ¿no? No sé. eh, Podríamos manejar, eh, bueno, la interfaz de cuando el personaje se muere, cuando llego a un score en particular. Por ejemplo, algo que vamos a hacer ahora en un rato va a ser eso. Vamos a crear distintos objetivos de puntaje, ponele, y cuando lleguemos a determinado puntaje, pasamos de nivel. Y al pasar de nivel, pasan cosas, ¿no? Todo eso es una lógica que podríamos hacerla desde Game Manager. Eventos que suceden, eventos que suceden dentro de las entidades, disparan eventos en el Game Manager que maneja el flujo de las acciones del juego. Eh, mm, Denme unos 10 minutitos. ¿Qué hora es? Y 5 y 6. Bueno, y 20. Volvemos. 15. Así me caliento el agua para unos mates. Y continuamos. ¿Les parece bien? Ok, profe. Joya, che. Voy a hacer una nueva foto de los presentes.